En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La prudencia, un estilo de vida. Nuestra cita de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 18. La palabra de Dios dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Este versículo nos promete que al ser prudentes obtendremos sabiduría. Amadas hermanas, las saludo y agradezco a Dios que nuevamente me permita estar con ustedes en un nuevo encuentro. Como hijas de Dios, debemos ir cada día examinando nuestro diario caminar y aprender lo que dice las Escrituras sobre nuestro comportamiento. En Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Bueno, en el día de hoy hablaremos sobre unos temas donde debemos ser prudentes y no actuar en necedad, bajo impulsos o emociones, sino bajo la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es la prudencia? El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetando así la vida, los sentimientos, las opiniones y las libertades de los demás. Por otro lado, la prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavida. Para que esto pueda darse en nuestra vida, requiere que como creyentes deberíamos estar llenas de toda sabiduría de Dios y de su Espíritu Santo para activar las cualidades y el carácter de Dios en nosotras. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo conduciendo, se coloca en peligro o en riesgo la vida de otras personas y la suya propia. Salomón dice que valoremos la sabiduría en el libro de Proverbios capítulo 8 versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Hermanas, ser prudente es sopesar cuidadosamente y evaluar las opiniones antes de actuar, siendo sabias y cautelosas, basando cada decisión y acción en su conocimiento de la situación que estemos pasando, ya sea en algún peligro o crisis de violencia. Leamos Proverbios capítulo 22, versículo 3, y dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una persona así de sabia es perspicaz y actúa conforme a la voluntad de Dios. Esa sabiduría también se refleja en la capacidad de moderar nuestras palabras. Leamos Proverbios capítulo 13, versículo 3, y dice así: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Como cristianas debemos aprender a ser prudentes en lo que decimos. Muchas veces hablamos cosas que son ofensivas e hirientes para otras personas. Quizás no son las palabras, pero sí el tono con los que nos expresamos. Hermanas, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para que escuchemos el doble de lo que vamos a decir. A veces nos pasa al contrario, no escuchamos, pero sí hablamos de más. Salomón, escritor sabio, nos advierte en Proverbios capítulo 10, versículo 19 lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Oh amadas, Dios quiera que seamos halladas delante de Él y delante de la gente como mujeres prudentes y oportunas al hablar. Debemos poner atención cuando alguien está hablando y no pasar por encima, esperando que la otra persona termine de dar su opinión. Por otro lado, nuestras palabras muchas veces, si no son pasadas por el filtro del Espíritu Santo, pueden dañar a los que nos rodean. Las palabras, al ser soltadas, ya no hay vuelta atrás, ya sea chistes de mal gusto, críticas destructivas, chismes, murmuraciones, acusaciones y más. La prudencia debe reflejarse en el tono como hablamos y qué palabras usamos. En Proverbios capítulo 15, versículo 28 dice: El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Sepamos esto, la prudencia comienza con el temor a Dios, que es el conocimiento de su autoridad y sabiduría. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7 lo siguiente: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo establece que la verdadera sabiduría se fundamenta en una relación correcta con Dios. La sabiduría tiene que ser una cualidad fundamental en nuestra vida, ya que es el principio del temor del Señor. Y a veces no la desarrollamos o no la tenemos, pero las Escrituras dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 lo siguiente: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La prudencia es una virtud esencial para todo creyente, en un mundo lleno de tentaciones y desafíos. Unos consejos prácticos sería: pensar bien antes de actuar, buscar el consejo de Dios en su palabra, considerar las consecuencias de lo que vamos a decir con temor y, por último, confiar en la sabiduría de Dios. Hermanas, la prudencia, además, nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Un buen discernimiento es vital para estar enfocada en la voluntad de Dios. Leamos Proverbios capítulo 14, versículo 15, y dice así: El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora bien, quiero que veamos dos ejemplos bíblicos de prudencia y sabiduría en la vida diaria. El primero es el rey Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, vemos que el rey mostró gran prudencia al resolver la disputa entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Su sabiduría y discernimiento le permitieron identificar a la verdadera madre. Y el otro personaje fue Daniel. En Daniel, capítulo 1, de los versículos 8 al 16, vemos que él decidió no contaminarse con la comida del rey. Su prudencia y fe en Dios le permitieron encontrar un camino que honrara a Dios y le otorgara favor ante el rey. Ahora, después de ver la prudencia en nuestras palabras, decisiones y acciones, ahora veremos la prudencia en nuestra forma de vestir, ya que esta es una expresión de fe y valores internos. La prudencia en la vestimenta no solo se refiere a la apariencia externa, sino también a cómo ésta refleja el carácter cristiano. A continuación veremos un principio bíblico sobre la vestimenta y cómo aplicar la prudencia en este aspecto. Leamos la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, y dice así: Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La modestia en la vestimenta no solo es una cuestión de apariencia, sino también de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Vestirse modestamente puede ayudar a evitar distracciones y a enfocar la atención en el carácter y las acciones. Nuestra forma de vestir puede influir en cómo los demás perciben nuestra fe. Cada elección que hacemos, incluyendo cómo nos vestimos, debe ser hecha con la intención de glorificar a Dios. ¿Mi forma de vestir refleja mi fe? ¿Estoy buscando agradar a Dios o a los hombres?
Amadas, tenemos un mensaje en profundidad del tema. Te dejo el link en el blog. A continuación veremos la prudencia en las relaciones interpersonales. Este accionar es clave para construir relaciones saludables y duraderas. Es fundamental ser prudentes para evitar conflictos, heridas y malos entendidos. Por ello, debemos conocer bien a las personas y no dejarnos llevar por sus apariencias. Que las amistades que escojamos deben ser personas que sean de bendición y que sus vidas nos edifiquen con su manera de vivir, evitando así las malas influencias. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No obstante, valoremos la dignidad de los demás teniendo comunicación clara, separando las emociones y los géneros, actuando con prudencia, relacionándose si es posible, hombres con hombres, mujeres con mujeres, solteras con solteras y casadas con casadas, para así evitar malos entendidos, y si hubiera algún altercado, no nos apresuremos a levantar juicios. Es importante también establecer límites en las relaciones, ya que es saludable. Ello habla bien de nosotras. Además, siendo comprensivas, empáticas, transparentes, honestas y leales para que la confianza sea duradera. En Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Amadas, muchas veces el silencio ante conflictos es un acto de prudencia y no de cobardía. Más bien diría que es una actitud sabia al no apoyarnos en nuestro propio deseo pecaminoso de actuar. Y por último, y más relevante, amadas, hay una necesidad como hijas de Dios y de mucha importancia para nosotras en cómo conducirnos, y es que debemos ser prudentes y sabias sobre en dónde estamos cimentadas. De ahí parte todo nuestro caminar diario. En las Escrituras, Cristo relata sobre dos hombres con actitudes diferentes, uno prudente y el otro insensato, pero los dos con un mismo objetivo, sobre edificar una casa. No hay dudas de que se proponían vivir en ella y disfrutarla con su familia. Ambos edificaban algo de importancia duradera. Asimismo, nuestra vida es como una casa, aunque su significancia es para toda la eternidad. Leamos lo que nos enseña nuestro Maestro en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vemos, amadas, aquí que la característica más importante de toda vivienda son sus cimientos. Las dos casas diferían muy poco en su apariencia, pero solo una estaba cimentada sobre la roca. No es extraño que en este mundo enfrentaremos desafíos y que vendrán de muchas maneras. Ahora bien, estar cimentadas en Cristo es conducirse como Él. Pensar, hablar, actuar como Él y desarrollar el carácter que Él tenía en la vida práctica. Cristo dice que la clave es que el prudente no solo oye sus palabras, sino que también las pone en práctica. El insensato, por otro lado, aunque oye sus palabras, no las pone en práctica. Hermanas, el conocimiento debe llevar a la acción. Nuestra teología debe afectar nuestra vida o de otro modo edificaremos sobre la arena y no glorificaremos al Señor. Ahora, ¿en dónde está edificada nuestra casa, nuestro corazón? ¿En la arena como vanidades, éxito, modas, malas palabras, malas amistades, egoísmo o en la roca que es Cristo? La prudencia es un regalo que Dios nos ofrece a través de su Espíritu Santo. Al cultivar esta virtud, no solo mejoramos nuestras vidas, sino que también glorificamos a Dios en nuestras decisiones. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón prudente y sabio para vivir de manera que honre su nombre, tener elecciones prudentes,
Que nuestra vestimenta refleje nuestro compromiso con Cristo y que Dios nos ayude a reflexionar y a meditar en su palabra, buscando su consejo en todo, y que al relacionarnos con los demás seamos fieles, honestas, pacientes, respetuosas, cimentadas en la roca que es Cristo. Amén. Te dejo con este consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 15, y dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. La prudencia es una virtud que nos permite caminar en sabiduría, para así evitar tropiezo u ocasionar daño a los que están a nuestro alrededor. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.